final entiende que contra el sistema a veces uno pierde la batalla. Vamos entonces aquí a revisar músculos de la pierna y el pie. ¿Listo? Como siempre, deben ustedes recordar que todas las estructuras, o en su gran mayoría, están cubiertas por unas fases. Que la fase es tejido conectivo, que ese tejido conectivo es irregular y que conecta absolutamente todo, precisamente como su nombre no lo indica. Entonces, la misma fascia que nosotros tenemos desde la cara, el cuello, todo se continúa porque ella es ininterrumpida, y de la fascia en la región de la pierna pues va a formar unos tabiques intermusculares, y esos tabiques intermusculares nos van a permitir dividir, bueno, realmente hay uno anterior y uno lateral o posterior, ¿listo? Pero junto con la membrana interósea que encontramos entre la tibia y el peroné, realmente estos tabiques intermusculares pues nos estarían conformando tres compartimentos musculares. Entonces, entre el tabique anterior, la tibia y la membrana interósea encontraríamos el compartimento anterior. Entre el tabique anterior, la diáfisis de la fíbula, y el tabique posterior o lateral, encontraríamos el compartimento lateral. Y en la parte posterior, pues un compartimento grande que será el compartimento posterior, que va a quedar inmediatamente por detrás de todas estas estructuras, pero ese compartimento posterior también lo podemos subdividir en unos músculos que serán superficiales y unos músculos que serán profundos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar los músculos que van a conformar la pierna en ese orden que acabamos de revisar. O sea que vamos a mirar los que conforman el compartimento anterior, los que conforman el compartimento lateral y finalmente los del compartimento posterior en un plano superficial y uno profundo. ¿Listo? Bueno, para que vamos recordando los movimientos que hacemos en esta región, o los músculos realmente que van a estar en esta región, serán músculos que van a ser motores de la articulación del tobillo y de los dedos. Por lo tanto, los movimientos que vamos a hacer, que se hacen con la contracción de los músculos del compartimento anterior, que sería el primero que vamos a ver, serían movimientos de dorsiflexión. Y adicionalmente a la dorsiflexión, los músculos del compartimento anterior también serán músculos que extienden los dedos. Bueno, entonces aquí repaso de todos los movimientos para que nos acordemos de ellos. Entonces, en la articulación del tobillo, acuérdense, tibio talar sería la articulación en la que haríamos dorsiflexión y plantoflexión o flexión plantar. Que en la articulación subtalar, que es la otra articulación del complejo del tobillo, haríamos movimientos de inversión y eversión. Y que finalmente en los dedos realizamos movimientos, además, ¿no?, de hacer abducción y aducción, hacemos movimientos de extensión y flexión, que en este caso, como la posición del pie, tenemos entonces que se ubica con el dorso en un plano o en una vista superior y la planta en una vista inferior. La extensión de los dedos es cuando los llevamos hacia arriba y la flexión es cuando los llevamos hacia abajo. ¿Listo? Entonces, recordando ya estos músculos y estos movimientos, realmente empecemos entonces ahora sí a describir los músculos de cada uno de los compartimentos. En este caso, vamos aquí a bueno, entonces tenemos aquí el compartimento anterior. Ese compartimento anterior está conformado por tres músculos que están presentes en todos los casos y un cuarto músculo que puede estar o no, o sea que es un músculo inconstante. Por lo tanto, lo vamos a describir porque hay algunos cadáveres que lo tienen,
pero recuerden que pues se considera más que todo como una variación anatómica porque no es un músculo que todas las personas lo tengan. Bueno, el músculo más superficial que vamos a encontrar en el compartimento anterior es el músculo tibial anterior. Este músculo tibial anterior, ¿qué va a hacer? Este que vemos aquí, tiene entonces un origen en el tubérculo del músculo tibial anterior, que también se conoce como tubérculo de Gerdy, como le quieran decir, eso es un epónimo. El tubérculo realmente se llama tubérculo del tibial anterior, y que en ese tubérculo del tibial anterior, por la cara superior, va llegando el tendón, bueno, sí, todo el tejido conectivo que forma la fascia lata y que se inserta precisamente en ese tubérculo del dedo. Por lo tanto, podríamos decir que este músculo es la continuación de ese tensor de la fascia lata y que de hecho se considera así en lo que son las cadenas miofasciales. Entonces, el músculo está superficial. En el tobillo vamos a encontrar unos retináculos, que es tejido conectivo que va a permitir conformar unos túneles fibrosos por donde van a pasar los tendones, y en este caso tenemos un retináculo extensor superior y un retináculo extensor inferior que, como pueden ustedes observar, se abre como si fuera una Y. El tendón del músculo tibial anterior va a pasar por debajo de los dos retináculos y se va a insertar acá en el borde medial del pie, específicamente en la primera cuña y el primer metatarsiano. Por lo tanto, acuérdense que el origen es el que tracciona o que dirige el movimiento. Así que cuando este músculo se contrae, el pie se va en dorsiflexión y en inversión. ¿Listo? Esa es la acción del músculo tibial anterior, superficial y subcutáneo. Lo podemos palpar desde el origen hasta la inserción a través del plano superficial, porque lo cubre pues la fascia y la piel de esa región. Bueno, lateralmente a este músculo que acabamos de ver, que fue el tibial anterior, vamos a encontrar al músculo extensor largo de los dedos. Ese músculo extensor largo de los dedos lo ubicamos entonces lateral al músculo tibial anterior. También entonces él se va a distribuir o va a pasar por debajo de los dos retináculos extensores, y una vez atraviesa el retináculo extensor inferior se abren 4 tendones, y esos tendones se van entonces para los dedos 2, 3, 4 y 5 dedos del pie, ¿listo? O segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Por lo tanto, la acción de este músculo será extender los dedos, pero del segundo al quinto, ¿listo? Es un extensor largo. Recuerden que si existe un extensor largo o si existe un músculo que tenga ese apellido largo, vamos a encontrar también un músculo que va a tener el apellido de corto, ¿listo? Eso siempre va a suceder así. Entonces, tenemos aquí dos músculos, nos falta un tercero, que son los músculos constantes del compartimento anterior, y ese músculo se va a denominar extensor largo del hallux. Entonces, chicos, este es un poco más complejo de observar, pero lo que vamos a tener en cuenta son los músculos que ya describimos. Entonces tenemos medial, o bueno, no medial, sino anterior en el compartimento, el músculo tibial anterior. Lateral en este compartimento, el extensor largo de los dedos. Ahora, en medio de ellos y profundo, vamos a ubicar el músculo extensor largo del hallux. Él empieza a observarse más o menos en esta zona, atraviesa los dos retináculos y se va a dirigir al primer dedo del pie, que es el dedo hallux. En ese caso, entonces, será el músculo encargado de realizar la extensión del primer dedo del pie, o sea que es el que va a hacer el movimiento de levantar el hallux del piso. Ese músculo es súper importante porque no le cojo por ahí. Porque
ya me olvidé que les iba a decir, a ver. ¿De qué músculo? Ah, extensor largo y laxo. Bueno, entonces dijimos que estaba en medio de los dos músculos, en el tercio distal de la pierna, donde se empieza a visualizar, sale, atraviesa los dos retináculos, llega al primer dedo y lo va a extender, y dijimos que era importante porque cuando nosotros estamos caminando, recuerden que dijimos que había tres fases con el pie en apoyo. Entonces, la primera dijimos que se apoyaba el retropié, que era el apoyo de talón. Luego hacíamos el apoyo del medio pie y finalmente vamos a hacer el despegue de los dedos. Quien nos impulsa en ese movimiento de hacer el despegue de los dedos es el primer dedo del pie. Y ese dedo es un dedo súper importante en el equilibrio del cuerpo. De hecho, cuando hay juanete, o conocido alus valgus, el alus valgus es el juanete, ¿no? Que veíamos que de la articulación metatarso-falángica hacia adelante el dedo se desviaba en sentido lateral. Cuando ese dedo sea así, la persona tiene más probabilidades de caerse porque pierde el equilibrio en el pie. Y acuérdense que las estrategias de balance inician en el pie. ¿Listo? El último músculo que dijimos que era inconstante, pero que lo íbamos a describir porque algunos de los cadáveres lo tienen, se denomina tercer peroneo. Ese músculo tercer peroneo, como nos dice el nombre, se está originando de la diáfisis del peroné en su borde mediano interoso, más o menos desde aquí, porque este es el del alus, o sea que más bien borremos. Viene desde el tercio distal, más o menos de la diáfisis del peroné, va a atravesar solamente el retináculo extensor superior, porque de allí se va a dirigir hacia el borde lateral y se inserta en el quinto metatarsiano, pero en su cara dorsal, o sea, por encima. Y en ese sentido, se considera que es un músculo que va a ayudar, si existe, ayuda a la versión del pie. Y es un músculo que, como pasa por delante de la articulación tibiotalar, pues también podría ser dorsiflexor. Sin embargo, recuerden que es un músculo inconstante, o sea que habrán personas que lo tienen y habrán otras que no. Así que no es un músculo que siempre se vaya a encontrar, y que son unos 3 cadáveres nomás que lo tienen allí. O sea que si lo ven en la práctica, pues maravilloso. Si no, no se preocupen porque es un músculo que es una variación. Bueno, seguimos con... Hola, ¿yo por qué me comí letras? No voy a corregir esto porque me empieza a dar ruido. Espérenme. Bueno, entonces, compartimiento lateral de la pierna está conformado por 2 músculos, y esos músculos están en relación con la diáfisis de la fíbula. Por lo tanto, se denominan como el hueso, músculos fibulares o músculos peroneales. ¿Listo? El más superficial y más largo es el músculo fibular o peroneo largo. El músculo fibular o peroneo largo, miren que está originándose de la cabeza del peroné o de la fíbula. Desciende superficialmente y va a llegar a la región del tobillo. Resulta que aquí en el borde lateral del pie nosotros vamos a volver a encontrar otros retináculos, y esos se denominan retináculos peroneales. Por lo tanto, este músculo peroneo largo atraviesa los retináculos peroneales y al llegar al borde lateral del pie se cruza hacia la planta, o sea que va a irse hacia la región inferior y se va a insertar en la primera cuña y el primer metatarsiano, pero en la cara plantar, ¿listo? Es importante que recuerden eso, porque el músculo tibial anterior
También se insertaba la primera cuña y el primer metatarsiano, pero en la cara dorsal. Entonces este lo hace en la cara plantar. Y resulta que este músculo, como viene del borde lateral y se inserta en el borde medial, él nos ayuda a hacer el soporte del arco plantar. En ese sentido, cuando nosotros tenemos el pie plano, es muy probable que sea el músculo peroneo largo el que tenga una deficiencia, o sea que esté débil o tenga una contractura muy fuerte si el arco plantar es muy pronunciado. Entonces, esas son las situaciones que deben tener presentes para que cuando encuentren, bueno, los arcos plantares normalmente se definen a partir del 4º año de vida y se da un tiempo de, digamos, de espera hasta los 6 años. Si en esos 6 años el niño no formó su arco plantar, entonces ya va a tener un pie plano y va a necesitar plantillas ortopédicas y demás. Pero en ese tiempo se puede corregir y se corrige es con la activación muscular, o sea, con ejercicio ya sea con fisioterapia o con terapia ocupacional o en la misma casa o con educación física, porque la educación física en nuestro contexto tiende a ser un poco insuficiente, pero si la hicieran bien, podrían mantener su arco plantar organizado. Como les dije en la clase de articulaciones, el peor error que nosotros cometemos, o lo cometen nuestras madres y así en adelante, es ponernos zapatos de niños. Los zapatos no se deben usar y los zapatos usted los va a usar es cuando salga de su casa. En su casa ande descalzo, si tiene forma de caminar por fuera de su casa descalzo, hágalo. No se va a enfermar porque no se le va a entrar ni el chiflón, ni el sereno, ni nada de esas cosas que dicen, ¿listo? Pero sí va a mejorar las estrategias de balance que inician en el tobillo, va a hacer que su pie se forme adecuadamente, que los músculos no se atrofien y que el arco plantar se mantenga adecuadamente conformado. El otro músculo que tenemos en este compartimento lateral es el peroneo corto. En esta imagen solo alcanzamos a ver el origen. Miren que el origen lo hace mucho más inferior al músculo peroneo largo. Lo hace sí sobre la diáfisis del peroné, pero más o menos como el tercio medio. Y allí él desciende. Al descender, me voy a volver a la imagen anterior porque en la anterior sí lo veíamos. Entonces desciende, aquí se alcanza a ver por acá atrás del peroneo largo, o sea que está posterior al peroneo largo. Pasa por los retináculos peroneales y se va a insertar acá, en el borde lateral de la base del 5º metatarsiano. Acuérdense que por el borde o la cara dorsal llegaba el tercer peroneo y por el borde lateral llega ese peroneo corto. Esa inserción es importante que la tengan en cuenta porque cuando se hacen esguinces de tobillo, o sea que el pie se va en inversión y es un esguince muy grave, grado 2 o grado 3, puede generar avulsión de este tendón. Entonces la avulsión es un tipo de fractura, que es cuando el tendón que se inserta en el hueso se separa del hueso, pero se lleva un pedazo del hueso, o sea, el lugar donde él se inserta. Y en ocasiones no se maneja como una fractura porque no le hacen radiografía. Normalmente uno se troncha el pie y se lo venda si acaso, y pues ese es el peor error, porque siempre que llegue un paciente a su consulta, mande radiografía para descartar que tiene una fractura por avulsión, porque esa fractura por avulsión nos va a generar un dolor crónico del tobillo y una deficiencia muscular, o sea que hay que trabajarla igual como una fractura normal. Bueno, entonces este músculo, tanto el peroneo largo como el peroneo corto, son músculos que van a hacer eversión del pie, o sea que van a coger el borde lateral del pie y lo llevan hacia afuera y hacia arriba. Pero además el peroneo largo también tiene un componente de plantiflexor. No es su función primaria, pero ayuda de alguna manera a hacerlo. Entonces los dos principalmente son evertores.
Listo. Y llegamos otra vez a... voy a cambiar esto. Dios mío. Ay, lo escribo otra vez igual, Dios mío. Dios mío. Listo. Bueno, entonces en el compartimento posterior de la pierna dijimos que vamos a tener dos planos. Un plano superficial y un plano profundo. Del plano superficial vamos a encontrar a los músculos que nos van a conformar el tendón calcáneo o también denominado tendón de Aquiles. ¿Listo? Por esta estructura es que el perro se llama así. Yo le quería poner calcáneo, pero no me dejaron. Entonces, tendón de Aquiles. ¿Saben por qué se llama así este tendón? Porque es la parte débil de Aquiles. Exactamente. Entonces la compañera nos acaba de contar. Aquiles era un semidios, ¿no? Hijo de una diosa y un mortal. Entonces cuando él nació, él era mortal, él podía morirse. Pero entonces su mamá, para protegerlo y evitar que se fuera a morir, lo introdujo en un lago que le daba inmortalidad, pero lo cogió del talón, o sea que sumergió absolutamente todo excepto el talón de Aquiles. Y de hecho, pues cuando le matan al novio, que era Patroclo, ese hombre armó la de Troya literalmente y le pegaron un flechazo en el talón y lo mataron de la manera más ridícula. ¿Listo? Entonces, como eso es un mito, obviamente eso es una historia contada por allá por Odiseo, no se sabe realmente por quién, porque se supone que es anónimo, se considera pues que este se denomina así, el talón calcáneo, que es un nombre anatómico, o tendón de Aquiles, que es el mitónimo, que como mito se mantiene, o sea, sí es posible denominarlos así. Entonces, chicos, los músculos que nos van a conformar ese tendón de Aquiles son los músculos que conforman una estructura muscular que se va a denominar el tríceps sural. Ese tríceps sural está formado realmente por tres músculos que, dependiendo del autor, ustedes van a encontrar variaciones. El músculo que siempre está es el sóleo. El segundo músculo es el gastrocnemio, pero realmente el gastrocnemio en algunos textos lo definen como un gastrocnemio medial y un gastrocnemio lateral. Y entre esos tres músculos es que se forma el tríceps sural. O sea, los dos gastrocnemios y el sóleo forman el tríceps sural. Sin embargo, aquí yo les puse el músculo plantar largo o plantar delgado. Es un músculo que, como el músculo palmar, se ha empezado a desaparecer en el cuerpo humano. Y entonces no todos lo tienen. Sin embargo, el tendón del músculo plantar también se une en el tendón de Aquiles. Por lo tanto, se considera que de alguna manera hace parte de la conformación del tendón. Entonces, de manera constante, todos, absolutamente todos, tenemos un tríceps oral formado por el músculo sóleo y los dos gastrocnemios. Y algunos que no hemos evolucionado aún, tenemos el músculo plantar también llegando ahí. ¿Listo? Aunque ese músculo les sirve sobre todo para hacer reconstrucciones de tendón. Ahorita lo ven y van a ver que realmente no hace gran cosa. Bueno, entonces chicos, primer músculo, los dos gastrocnemios. Recuerden que son realmente dos músculos gastrocnemios. Hay un gastrocnemio medial y hay un gastrocnemio lateral, que en los gimnasios les denominan los famosos gemelos. Entonces este es el medial y este es el lateral. Los gastrocnemios se van a originar por encima de la fosa poplitea, específicamente en los cóndilos del fémur, medial y lateral. ¿Listo? Y de allí van a descender
forman una masa muscular voluminosa en el tercio superior de la pierna y a partir del tercio superior de la pierna ya se continúan como un tejido conectivo que forma el tendón de Aquiles y se inserta en la tuberosidad del hueso calcáneo. Este músculo, por su origen, que es superior a la fosa poplitea, será flexor de rodilla, pero ese movimiento es accesorio, porque principalmente será plantiflexor, esa es su acción primaria. Y este músculo nos ayuda a conformar los límites de la fosa poplitea. Entonces, si vamos a mirar esta imagen más grande aquí. Entonces, esta zona que nosotros estamos viendo es lo que se reconoce como fosa poplitea, que es lo que coloquialmente le denominan la corva. Esa fosa poplitea tiene unos límites. Esto es medial y esto es lateral. Entonces miren que el límite medial y superior es el músculo semimembranoso. Entonces el tendón del músculo semimembranoso nos conforma el límite superior y medial. Y el que se encarga del límite superior y lateral será el bíceps femoral. Y en la parte inferior, el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral, conformando entonces realmente esta fosa en forma de rombo. Y las estructuras que están ahí son importantes para que ustedes las recuerden. Vamos a tener dos vasos que son homónimos entre sí, o sea, tienen el mismo nombre, una arteria y una vena poplitea. Y en ese mismo lugar vamos a encontrar que el nervio ciático, que es el nervio que se va a distribuir en todo lo que es la parte posterior del muslo, la pierna y el pie, se divide. O sea que aquí en la fosa poplitea vamos a tener la bifurcación del nervio ciático. Que ese nervio ciático a ese nivel se divide en dos: nervio peroneo común y nervio tibial. Listo, esto es la clase que sigue, pero de una vez para que se acuerden que esta estructura existe y que cuáles son los límites para que la puedan reconocer. Bueno, entonces ahora sí, volvamos, ya los gastrocnemios los describimos, vamos a ver el músculo que está inmediatamente por detrás del gastrocnemio, que es el músculo sóleo. Este músculo sóleo es el músculo más potente para la plantiflexión y realmente es este el músculo que le va a dar a usted la forma de la pantorrilla, porque vieron los músculos, los vientres musculares de los gastrocnemios eran muy en la parte superior. En cambio, miren que el músculo sóleo como músculo llega hasta la parte distal del tendón calcáneo. Por lo tanto, este es el que principalmente se trabaja para generar una hipertrofia de la región de la pierna. El músculo se origina en una línea que tiene la tibia por detrás, que se llama la línea del músculo sóleo. Pedacito de membrana interósea, pedacito de hueso del peroné, y desciende para insertarse su tejido en el tendón calcáneo, que ese tendón calcáneo pues se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo. ¿Listo? Y es netamente plantiflexor, o sea que es el músculo principal para este movimiento. Obviamente, si nosotros hacemos una hipertrofia del músculo sóleo, la pierna empieza a verse con los dos gemelos salidos, pues porque están más superficiales. Y por eso es que las personas que se evitan el ejercicio se ponen prótesis, eso es un gel como si fuera prótesis de mama en las piernas en forma de los gastrocnemios y queda pues una pierna gigante, ¿no? Pues, salir. Pero cada quien hace lo que quiera con su plan. No, la gente que no tiene nada que hacer
hace pendejadas. Bueno. Pero chévere porque la forma lo trata cuando hay un muchacho, hay un pelado que es estadounidense que se ha dedicado toda su vida a crear prótesis musculares en silicona y las moldea en la forma específica del músculo. Entonces a él lo buscan mucho para que les haga la prótesis, por ejemplo, del brazo, bíceps, deltoides, tríceps, cuádriceps, y vos lo ves al man y es así, ¿no? Todo es hecho con prótesis, todo. Pero se ha sostenido y se paga sus cirugías y todo eso monta eso. Y las hace tan bien que casi no se nota. O sea, es muy imperceptible. Bueno. No, esas cosas no se hablan así. Después, todo lo que uno pone ajeno en el cuerpo empieza a rechazarlo, ¿no? Alrededor de él se conforman unas cápsulas de tejido fibroso. Claro, cada 10 años. Entonces, imagínate tú cada 10 años en un quirófano cambiándote eso, la piel cada vez se va a hacer más débil y el tejido ya no se va a sostener igual. Entonces, esas son las cosas que a uno no le dicen. Cuando se ponen las prótesis de mama, nunca le dicen a usted que a los 10 años tiene que volver y cambiárselas, y que no cambiárselas más grandes, sino que tiene que hacérselas más chiquitas, y que hay un momento cuando ya es la tercera prótesis es que no se puede poner en 6 u 8 meses. O sea que va a quedar plano entre 6 y 8 meses otra vez. Entonces díganme para qué. Bueno, datos random, pero eso no era la clase. Músculo plantar. Hablamos de prótesis normal. En serio, yo no me acuerdo cómo se llama ese señor, pero él hace unas prótesis impresionantes. Y hay un programa que pasaba, yo me acuerdo que yo lo vi hace muchos años, se llamaba Botch, que lo pasaban en y a él siempre lo llevaban a hacerle las prótesis a las personas. Y les hacía así deltoide súper definido y todo. Terrible. Pero bueno. Bueno, entonces chicos, el músculo plantar. Miren que este músculo plantar es un músculo que vamos a encontrar su origen está en el interior de la fosa poplitea. Miren que lo hace en el cóndilo lateral del fémur, en su cara posterior, por encima del origen del músculo gastrocnemio lateral. Y solamente es muscular allí en el interior de la fosa poplitea, porque miren que inmediatamente pasa o sale de la fosa poplitea, él se convierte en un tendón, es una cintilla larga, blanca, nacarada, que se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo y que en algunos casos también se adhiere al tendón de Aquiles. Por eso les decía que en algunos textos lo consideran que hacen parte del tríceps ural. Sin embargo, es un músculo que tiene una masa muscular muy deficiente. Eso hace entonces que él por sí solo sea incapaz de hacer algún movimiento en la pierna, porque ya estamos haciendo movimientos contra gravedad. Todos los músculos de la extremidad inferior son antigravitatorios. Entonces se considera que por estar por detrás de la rodilla es flexor de rodilla y por llegar a la tuberosidad calcánea es plantiflexor, pero realmente por sí solo no es capaz de hacer ninguno de los dos movimientos. O sea que si nos falta, no pasa nada. No es indispensable. Y de hecho, ese tendón lo utilizan mucho para hacer tenorragias. Recortan este tendón y hacen reconstrucciones de otros tendones, de otros músculos que sí son importantes. Así que, pues digamos que lo tenemos ahí como los botones que traen las camisas, Sí por si acaso se le cae alguno, entonces ahí tienen. Pero no hace realmente la acción, ¿no? Es muy débil, no hace realmente una acción por sí solo. Bueno chicos, a partir de este momento empezamos compartimiento profundo de la pierna. O sea que ya vimos que el compartimento superficial eran los gastrocnemios, el sóleo y el músculo plantar, digamos que más o menos. El cuarto músculo, bueno, el músculo que encontramos en la región profunda, el primero que vamos a describir es el músculo popliteo, que como su nombre les indica, ¿dónde se va a ubicar?
En la fosa poplitea. Habíamos visto cuando vimos la clase y también cuando hicimos la práctica de articulaciones, que este músculo popliteo, su origen era intraarticular. Él está dentro de la cápsula de la rodilla. Se va a originar en el cóndilo femoral lateral y en el cuerno posterior del menisco lateral. O sea que este músculo nos ayuda a soportar el menisco lateral. Recuerden que el medial, su ligamento colateral medial ayudaba a sostenerlo. El menisco lateral no tenía un ligamento que lo sostuviera, solo el menisco femoral que lo cogía un poquito de atrás, pero este músculo lo va a fijar mucho más en su parte posterior. Él sale de la cápsula articular y cuando sale de la cápsula articular, recuerden que ese tejido conectivo que estaba allí ayudaba o conformaba el ligamento popliteo arqueado. Y finalmente desciende de manera oblicua en la cara profunda de la fosa poplitea para insertarse en la cara posterior de la tibia, en la parte superior de la línea del músculo sóleo. Ese es el músculo popliteo. Y ese músculo popliteo es el músculo que más se debe mantener fortalecido, porque él realmente, como acción muscular que realice, bueno, sí, la rotación medial que ahorita se las muestro, pero nos ayuda sobre todo a evitar que la rodilla se vaya hacia atrás. ¿Se acuerdan que les dije que la cápsula articular era muy débil en sentido posterior y que los ligamentos popliteos realmente no es que hicieran gran cosa? O sea que este músculo evita que nos paremos así como las garzas con las rodillas para atrás, en hiperextensión. Entonces ese músculo es el que evita ese movimiento. Y es el músculo que se fortalece, él es el que hace este movimiento de rotación medial de la pierna sobre el fémur. Recuerden que ese movimiento solo se hace en flexión de rodilla. Si yo tengo la rodilla en extensión y hago ese movimiento, estoy haciendo cizalla de los meniscos, o sea que me los voy a dañar. En ese sentido, en flexión es que se hace el movimiento de rotación de la pierna. Y ese es el músculo que se debe fortalecer muchísimo cuando hay una lesión de la rodilla. Bueno, por detrás del músculo sóleo nos vamos a ubicar tres músculos allí. Y esos tres músculos deben ustedes tenerle mucha atención a la relación con la línea media. Entonces, como aquí estamos viendo una pierna derecha y la estamos viendo en vista posterior, esto entonces será medial, porque es la pierna derecha, y esto será lateral. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa relación, vamos entonces a identificarlos. Estos tres músculos van a atravesar un retináculo que tenemos en la región medial del tobillo, por detrás del maléolo tibial. Y ese retináculo se llama retináculo flexor, o también conocido como el túnel del tarso, porque va a conformar precisamente como en el túnel del carpo una estructura osteofibrosa por donde van a pasar estructuras neurovasculares y tendinosas. Entonces, por ese túnel del tarso van a pasar, voy a hacer la lista de una vez, que son los músculos que vamos a ver. El músculo flexor largo de los dedos, obviamente el tendón del músculo flexor largo del primer dedo del pie, el tendón del músculo tibial posterior y el paquete neurovascular. O sea que ahí encontraremos arteria y vena tibial posterior, que son las que se van para atrás, y el nervio tibial, que a ese nivel se divide en plantar medial y plantar
el acortamiento o el atrapamiento de las estructuras allí nos va a generar un fenómeno neurovascular, como lo veíamos en la mano con el síndrome de túnel del carpo, o sea que también se va a denominar un síndrome, pero en ese caso del túnel del tarso. Y las manifestaciones serán en la planta del pie. ¿Listo? Eso entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque ese retináculo lo voy a mencionar varias veces. El nervio se comprime. Sí, el nervio se comprime. La forma en la que los nervios se lesionan generalmente se divide en tres: neuroapraxia, axonomnesis y neuropnesis. La neuroapraxia es cuando está apretado, pues él va a generar un atrapamiento, se aprieta allí, entonces genera principalmente fenómenos sensitivos en un primer grado y después ya pérdida de la fuerza. Profe, la neuronesis es que se rompe totalmente. La neuropraxia es que se aprieta. Axonomnesis, ¿no? Sí, neuropraxia es aplastamiento, axonomnesis se rompe el nervio de manera parcial y neuronesis de manera total. Bueno, entonces ahora sí, chicos, vamos a ver el primer músculo. Bueno, necesitábamos esos letreros, Dios mío. Bueno, necesitábamos esto porque aquí nos vamos a ubicar. Tenemos entonces, ya sabemos qué es medial, qué es lateral. Y para identificar estos tres músculos debemos recordar esa relación. Entonces, chicos, el flexor largo de los dedos se origina lateral. Esto está lateral en la pierna, en el plano profundo, en la parte posterior de la tibia, de su diáfisis. Y miren lo que sucede. Ya en la región posterior, por detrás del tendón de Aquiles, él se cruza, pasa por el retináculo de los flexores y luego se distribuye hacia los dedos del segundo al quinto. ¿Listo? Entonces en la pierna, su masa muscular, su vientre, lo vamos a ubicar lateral, en la pierna y profundo. Y en el retináculo se ubica también lateral y luego se distribuye en la región de los dedos. ¿Listo? Hacia los dedos segundo al quinto. Por lo tanto, él será el encargado de hacer la flexión de los dedos del segundo al quinto dedo. Ahora, el flexor largo del hallux. Recuerden entonces que el lateral vuelvan a ponerme borren casé, mejor dicho. Me acabo de dar cuenta que lo dije al revés. Flexor largo de los dedos es medial y luego se va para lateral. Y el flexor largo del hallux es medial, el lateral, perdón, y luego se va medial. Sí, perdón. Tuve un lapsus. Entonces otra vez, tenemos, claro, esto es medial y viene de la tibia, porque no caí en cuenta, listo. Entonces, chicos, otra vez, devuelvan cassette, olvídense de lo que acabo de decir, va a sacar la herramienta de Men in Black, ¿listo? Entonces, viene este músculo, flexor largo de los dedos, ubicado medial, profundo en la pierna, ¿listo? Atraviesa el retináculo flexor. Y ahora sí, esto era lo que me hizo caer en cuenta. Él ahora en la planta del pie se distribuye lateralmente porque se va hacia los dedos segundo al quinto. O sea que en la pierna es medial, pero en la planta del pie va a ser lateral. Esa era la situación allí. Bueno, segundo músculo, flexor largo del hallux. Este músculo flexor largo del hallux, entonces, sí va a estar lateral en la pierna. Coloquémoslo de otro color. Lateral en la pierna. Pasa por el retináculo y ahora se distribuye en la región medial porque va para el primer dedo. Entonces él es medial para estar allí en relación al primer dedo. Entonces recuerden, medial, flexor largo de los dedos, lateral, flexor largo del hallux, y en la planta se invierte. El tendón que está medial es el flexor del hallux y los tendones que están laterales serían los del flexor largo de los dedos. Y finalmente, en medio de estos dos músculos y más profundo, o sea, en relación a la membrana interósea.
vamos a encontrar el músculo tibial posterior. O sea que aquí, en verde, el del hallux, en violeta, naranja o qué color es este, el de los dedos, y el que está profundo, que lo voy a poner aquí en azul, sería el tibial posterior. Ese músculo tibial posterior se cruza en la planta del pie y se va hacia la región lateral para insertarse en todas las cuñas y finalmente en las bases de los metatarsianos. Por lo tanto, este músculo tibial posterior también es un músculo que nos va a ayudar a soportar el arco longitudinal del pie. ¿Listo? En el pie nosotros tenemos tres arcos. Un arco que es transverso, un arco que es longitudinal en la región medial y un arco longitudinal en la región lateral. Y ellos deben mantener la bóveda plantar levantada, lo que es el medio pie tiene que estar ascendido. Esa estructura osteofibrosa, o sea, conformada por los huesos y las articulaciones, debe ser soportada por unos tendones. Ya vimos que el que venía de lateral a medial era el tendón del músculo peroneo largo y ahora el que viene de medial a lateral sería el tendón del músculo tibial posterior. Entonces entre ellos nos ayudan a soportar el arco plantar, pero no van a ser los únicos porque los músculos propios del pie también van a estar actuando de una manera importante allí. El músculo tibial posterior junto con el tibial anterior son los músculos que van a hacer dorsiflexión. Pero acuérdense que como el tibial anterior está por delante, hacen inversión. El tibial posterior y el tibial anterior son los músculos que van a hacer inversión del pie. Pero el tibial anterior, por estar por delante, también hace dorsiflexión. Y este, por estar por detrás, pues actúa también como plantiflexión. Sin embargo, no es su acción principal. La principal es la inversión del pie. Bueno, entonces ahora sí, chicos, llegamos a la planta del pie. En esta planta del pie vamos a encontrar una aponeurosis plantar, que es la fascia que se ha puesto súper gruesa en esta región y que nos ayuda también a hacer los soportes de los arcos. Entonces miren que aquí tenemos nosotros la representación de los arcos plantares. Como les había mencionado, tenemos un arco medial, que sería este, que es el más amplio, más alto. Tenemos un arco longitudinal que será lateral, que vendría siendo este de acá, o sea, este de acá, que es mucho más bajo, o sea, no es tan alto. Y finalmente entre los dos se forma un arco transverso, que es este que vemos aquí. Esos arcos longitudinales y transversos del pie garantizan que tengamos una muy buena distribución del peso. Entonces sí podemos nosotros notar aquí la mayor cantidad de peso se hace en soporte en el talón, pero se distribuye de manera equitativa en la cabeza de los metatarsianos. Los dedos realmente no hacen un soporte del peso del pie, pero ellos actúan en el despegue cuando nosotros estamos ya levantando el pie para hacer el balanceo de la pierna. Y en ese sentido son los que ayudan a que haya una distribución y activación de las estrategias de balance, o sea que no perdamos equilibrio. Si los arcos plantares se aplanan, esta distribución del peso se va a hacer inadecuada y en ese sentido se van a dañar los dedos y se atrofia de ahí para arriba todo. Entonces muchas veces los problemas de rodilla, de cadera y de columna vienen por los pies, porque los pies están mal alineados. Bueno, ya habíamos visto que los dedos de los pies hacían flexión y extensión, pero acuérdense que los dedos de los pies también hacen abducción y aducción, y que para ese movimiento de abducción, que es separar, y aducción, que es juntar, en los pies vamos a tener un eje. El eje de la mano era el tercer dedo, ¿no? Que es al que se acercan o se alejan los dedos.
de la mano. Pero en el pie, el eje del movimiento es el segundo dedo. El segundo dedo será entonces el eje del movimiento de abducción y aducción. O sea que los dedos de los pies o se alejan del segundo dedo o se acercan al segundo dedo. Veamos el dorso, que en el dorso hay dos músculos nomás, bueno, tres. Para que salgamos del dorso, que es sencillo, y ya empecemos entonces a revisar los otros músculos de la plana. En esta imagen es importante que tengamos en cuenta, miren la presencia de los retináculos extensores, pero además miren que hay la presencia como unas cubiertas en color azul que lo representan en verde de ese color. Esas son las vainas sinoviales, muy bien. Esas vainas sinoviales, recuerden que existen para evitar que haya roce de tendón con tendón o tendón con hueso, y evita así de esa manera que se vayan a lesionar. Esas vainas sinoviales están llenas de líquido sinovial que va a lubricar el movimiento de estas estructuras. Bueno, empezamos con los músculos extensores cortos. En el dorso del pie tenemos dos músculos extensores cortos: extensor corto de los dedos y extensor corto del primer dedo del pie o algus. En este caso, los dos músculos se van a estar originando de la cara dorsal y lateral del calcáneo. Lo que va a suceder con el extensor corto es que se va a distribuir sus vientres musculares hasta las bases de las falanges medias del segundo al cuarto, quinto dedo, entre el cuarto y el quinto dedo. Si tienen peroneo tercero, generalmente no tienen extensor corto para el quinto dedo. Si ese músculo no existe, entonces sí hay un tendón que continúa hacia el quinto dedo. ¿Listo? O sea que se podría decir que 2 al 4 o realmente hasta el quinto, porque el otro pues es un músculo inconstante. Como su nombre nos indica, pues son músculos que van a hacer extensión de la articulación metatarsofalángica y de la interfalángica proximal, porque solo llegan hasta la base de la falange media, no siguen a las distales. ¿Listo? Eso, chicos, entonces sería el músculo que también denominan antiguamente el músculo pedio. Y medial a este músculo vamos a ubicar el músculo extensor corto del primer dedo. Entonces está medial al anterior, su masa muscular también es escasa y se convierte en tendón rápidamente para insertarse en la base de la falange proximal, y por lo tanto su principal acción será la extensión de la articulación metatarsofalángica. ¿Listo? Aunque como los dedos de los pies, pues estos músculos están también como muy atrofiados, para una persona que ha utilizado zapatos toda su vida es muy difícil extender una sola articulación sin extender las otras en los pies. En las manos pues sí es sencillo, en los pies sí se hace complejo por la presencia de los zapatos. Y en el dorso también vamos a encontrar músculos interóseos dorsales, como en la mano. Son músculos que van a hacer abducción de los dedos, y ellos son 4 músculos interóseos dorsales: primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, ¿qué va a suceder? El cuarto abduce al cuarto dedo, el tercero abduce al tercer dedo, y el segundo dedo tiene 2 interóseos dorsales. Este es el segundo dedo. ¿Para qué? Para hacer lo que hacíamos con el tercero, moverse para los dos lados. ¿Listo? Entre comillas, deberíamos nosotros ser capaces de hacer ese movimiento de desviación izquierdo, derecha o medial y lateral con el segundo dedo del pie. Sería entonces que se quiten el zapato y la media y hagan con el segundo dedo ese movimiento, a ver si son capaces. ¿Listo? Con el pie. Con el pie. Pues eso está bien, eso está muy bien. Bueno, tienen formas diferentes de comunicarse.
Bueno chicos, esos son los músculos del dorso, sencillos, pequeños, poco funcionales en nuestro pie, lastimosamente por la presencia del zapato tan temprano. Bueno, y ahora llegamos a la planta, señora. Es que Bueno, y llegamos a la planta del pie. En la planta del pie vamos a encontrar un tejido adiposo bastante prominente y grueso que se va perdiendo a medida que las personas van creciendo y haciendo pues la locomoción, y se hace un tejido más fibroso, más que adiposo, fibroso en la región sobre todo lateral del pie. Cuando se retira ese tejido adiposo, nosotros vamos a encontrar entonces la aponeurosis plantar. Esa aponeurosis plantar es la condensación de la fascia del pie, que se va a hacer súper gruesa y que va a estar tapizando toda la planta del pie inmediatamente por debajo del tejido adiposo. Y esta fascia plantar pues se distribuye de manera equitativa en la región de la planta, siendo mucho más rígida en el borde medial y un poco más laxa o flexible en la región lateral. Eso sobre todo para favorecer el soporte del arco plantar y mantener la bóveda. Entonces esa aponeurosis también participa en la conformación de la bóveda plantar, y que con los zapatos inadecuados, sobre todo si utilizamos zapatos muy alto o muy plano, la fascia, la aponeurosis plantar empieza a recogerse, y al recogerse, cuando usted se retira los zapatos y camina con zapato plano, le duelen muchísimo los pies, y eso es lo que se conoce como una fascitis plantar. Entonces, mujeres que utilizan, hombres, bueno, personas que utilizan zapatos altos, o sea, del tacón, ¿listo? Los zapatos de tacón son los peores enemigos de los pies. Por eso es que antes los crearon fue para los hombres, y como les empezaron a tallar, nos los tiraron a nosotros, que a nosotros nos tiran todo lo que es de sobra, ¿no? Entonces, esa es una forma también de sometimiento que nos generan con los zapatos. Y pues se pueden ver muy bonitos porque bonitos sí son, pero vaya, quítese el zapato y se va a encontrar unos dedos terriblemente torcidos y un pie poco funcional. Las personas que todo el tiempo están con zapato alto, por ejemplo los que trabajan en bancos, las secretarias, modelos, azafatas, etcétera, como están acostumbrados a estar en plantiflexión, la fascia plantar se contrae, se hace más corta, y entonces se quitan los tacones y sienten que no se aguantan un tenis, no se lo aguantan, ni andar descalzo, ni con chanclas, ni con nada. Por eso uno los ve hasta haciendo oficio en la casa con tacones, porque no se aguantan. Y pues dicen, ya me acostumbré, sí, pero es que esas modificaciones que empieza a hacer el tejido, cuando uno recién le pasan, pues no siente que vaya a tener consecuencias. Pero póngase un plazo de 5 o 10 años y va a tener un dolor impresionante. Y uno empieza a reconocer la presencia de una fascitis plantar es cuando usted se levanta por la mañana y pone los pies en el suelo y le duelen un montón. Entonces los primeros pasos usted los da como que no puede caminar, y a medida que se va calentando, la fascia se estira medianamente y el dolor cede. Y se queda quieto y el dolor vuelve y aparece, y así. Una pregunta, por ejemplo, a una persona que se le vaya el pie para inversión, ¿cierto? Que es como para... y pues el tobillo, entonces también, pues o sea, es que es todo, ¿no? O sea, el pie literalmente por un lado. ¿Eso por qué podría ser? Bueno, ahorita hablamos de eso, ¿te parece? Pongámoslo ahí en pausa porque sí lo vamos a tocar. Y chicos, si eso lo dejamos pasar, porque como te duele es cuando te quedas quieto, entonces la gente considera que moviéndose las cosas se arreglan. Empieza entonces aquí, en la región del origen de la aponeurosis plantar, se empieza a dañar. Y acuérdense que el tejido conectivo, cuando se arregla es como hueso. ¿Se salió? Entonces se forma el famoso espolón calcáneo.
Y ese espolón calcáneo, hagan de cuenta que es pararse en una piedrilla chiquitica, eso talla impresionantemente y el dolor ya es muy, muy fuerte. Y ahí sí o sí tienen que entrar a hacer cirugía. Bueno, entonces una vez que nosotros retiramos la poneurosis plantar, el primer músculo que nos vamos a encontrar allí se denomina flexor corto de los dedos. Ese músculo flexor corto de los dedos está inmediatamente por encima o profundo a la fascia aponeurosis plantar. Se está originando también del mismo lado, que es la tuberosidad del calcáneo o el tubérculo interno que tiene la región inferior y anterior, y de ahí se distribuye el músculo flexor corto de los dedos hacia las falanges de los dedos quinto, cuarto, tercero y segundo. ¿Listo? Ese músculo, miren que su masa muscular está de manera principal en la región del medio pie, más o menos esta es la región del medio pie. O sea que este músculo también nos ayuda a soportar el arco longitudinal del pie. Y en ese sentido, muchas de las cosas que se mandan a hacer para mejorar la forma de la bóveda plantar es activar los músculos intrínsecos del pie, que es muy sencillo. Usted tira una toalla al suelo y recójala con los dedos, recójala, arrúguela. Cuando usted hace ese movimiento, se están activando esos músculos que nunca jamás en la vida ha utilizado. Le va a doler al principio, obvio, pero después su pie empieza a mejorar. Listo. Seguimos. Tenemos entonces aquí el flexor corto de los dedos, que lo tenemos ahí en negro, y ahora nos vamos a ir al borde medial de la planta del pie. Y de ese borde medial de la planta del pie vamos a encontrar un músculo que se denomina abductor del primer dedo o abductor del hallux. Ese músculo abductor del hallux, que viene del mismo lugar del flexor corto de los dedos, pero en su borde medial, se va a insertar en la parte medial de la base de la falange proximal y por lo tanto su acción será abducir o abducir el primer dedo, y este es el músculo que evita el hallux valgus, o sea, la presencia del juanete. Por lo tanto, si empiezan ustedes a ver que su dedo hallux se empieza a ir hacia afuera, entonces el ejercicio principal que yo tengo que hacer es separarlo de los otros dedos para que ese músculo abductor se mantenga fuerte y de alguna manera ayude yo a alinear todo el eje del primer dedo del pie. ¿Listo? Tercer músculo en este plano se llama abductor del quinto dedo. Viene del mismo lugar de los otros, pero en el borde lateral. Y entonces se va a distribuir en el borde lateral de la planta del pie para insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Y por lo tanto, su acción será separar el quinto dedo del cuarto, o sea, hacer abducción del quinto dedo. Entonces, chicos, cuando nosotros retiramos la poneurosis plantar, nos vamos a encontrar tres músculos en ese plano. El flexor corto, que está en toda la mitad, medial a él el abductor del hallux, y lateral el abductor del quinto dedo. ¿Listo? Esos son los que están por debajo de la poneurosis plantar. Y estos músculos ayudan a soportar la bóveda, que se forme el arco plantar. Por lo tanto, acuérdense, si yo tengo el pie muy plano, lo más importante que yo debo hacer es activar los músculos intrínsecos del pie, hacer dorsiflexión y hacer plantiflexión, hacer inversión y hacer eversión, que también nos sirve. Bueno, retiramos estos tres músculos, o sea que en esta imagen los vamos a ver cortados. Se ha recortado el músculo flexor corto de los dedos, se ha recortado el abductor del hallux, se ha recortado el abductor del quinto dedo. Y allí en este plano, yo lo que debo hacer es identificar el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Y veanlo aquí. Acuérdense que acá está el retináculo
y él venía de medial a lateral, y aquí vemos cómo se abre, y es este el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Cuando yo ya identifico ese músculo, entonces yo voy a mirar inmediatamente hacia atrás, y ahí me voy a encontrar un músculo que tiene forma cuadrada y se llama el músculo cuadrado plantar, o antiguamente denominado flexor accesorio de los dedos laterales, o muy antiguamente denominado carne cuadrada del círculo. ¿Listo? Este músculo cuadrado plantar también se está originando de la tuberosidad calcánea, pero en su cara plantar, o sea, del mismo lugar que se originaba en nosotros, pero mucho más en la región más arriba, y se inserta sobre el tendón del músculo flexor largo de los dedos. En ese caso, entonces, este músculo, cuando se contrae, va a flexionar de manera accesoria los dedos, pero principalmente lo que va a hacer es que usted haga la coquita del pie, ¿listo? Que flexione el medio pie. Cuando usted levanta el medio pie, lo que está haciendo es activando el músculo cuadrado plantar. Y ese músculo cuadrado plantar, pues también nos ayuda a soportar el arco plantar. ¿Listo? ¿Entendido el cuadrado plantar? Ahora, teniendo en cuenta ese mismo tendón del flexor largo, vamos a mirar ahora para arriba o hacia adelante. Y hacia adelante nos vamos a encontrar a los músculos lumbricales, que tienen la misma distribución que en la mano. Acuérdense que en la mano los lumbricales se originaban, era del tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Y en este caso ellos se van a originar del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Y los vamos a ubicar entonces aquí. Recuerden entonces la numeración de los dedos. Este era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y los lumbricales se van a encontrar aquí. Este será el primer lumbrical, que va a flexionar al segundo dedo. El segundo lumbrical, que flexiona el tercer dedo. El tercer lumbrical, que flexiona el cuarto dedo. Y el cuarto lumbrical, que flexiona el quinto dedo. Igual que en la mano. Acuérdense que los lumbricales en la mano hacían flexión de la articulación metacarpofalángica, pero extendían las demás articulaciones porque ellos se insertaban en la caperuza o capuchón de los extensores. Entonces, esto hacen los lumbricales en la mano. Y eso exactamente van a hacer en el pie. Entonces, miren qué hacen. Flexión de la articulación metatarsofalángica y hace extensión de las articulaciones interfalángicas. O sea que haríamos este movimiento con los dedos. La región que se está relacionando con la planta del pie se flexiona y la otra de los dedos se mantiene extendida. ¿Listo? Porque ellos también se van a insertar en una pseudo caperuza que van a tener los dedos en el dorso del pie. Entonces, esos, chicos, son los músculos que vemos aquí en relación con este tendón del flexor largo de los dedos. Entonces, yo debo ubicar primero el tendón y en relación al tendón ya busco los otros músculos. Esa es la relación anatómica más importante que deben tener en cuenta. A este mismo nivel, quitémoslo, sí. Quitamos entonces el tendón del flexor largo de los dedos, por lo tanto cortamos el músculo cuadrado plantar, que miren que aquí está corto, y se han retirado los músculos lumbricales. O sea que este plano es más profundo que los demás. Y en este plano más profundo yo voy a encontrar los músculos que van a estar relacionados con el primer dedo y el quinto dedo, como si fueran los de la región tenar e hipotenar de la mano. Digamos que se asemejarían a ellos. Este músculo que estamos describiendo aquí se llama músculo flexor corto del halus. Debemos tener en cuenta que el halus, en la base de la falange proximal, se encuentran los dos huesos sesamoideos. Pero un par de huesos sesamoideos en esa región. Y sobre esos huesos sesamoideos
es que se va a insertar este músculo, que miren que él vendría como de la cara plantar del cuboides, y a partir de ese lugar se van a formar dos vientres, uno que será lateral y uno que será medial. O sea que el flexor corto de los dedos tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral, porque la cabeza medial se inserta en el sesamoideo medial y la cabeza lateral se inserta en el sesamoideo lateral. Y van a hacer la flexión del hallux, pero también ayuda a soportar el arco plantar, porque todos los músculos intrínsecos del pie están relacionados con esa acción motora. ¿Listo? Este músculo generalmente, probablemente en el anfiteatro alcancen a ver el medial, más que el lateral, porque el lateral está más cubierto. Entonces probablemente vean su cabeza medial, la lateral quizás no, pero no se preocupen. Bueno, tenemos ahora en la parte lateral de la planta del pie, vamos a encontrar el flexor corto del quinto dedo del pie. Ese músculo flexor corto del quinto dedo del pie pues viene de la base en su cara plantar del quinto metatarsiano y se va a insertar en la base de la falange proximal también del quinto metatarsiano, y en ese sentido pues será flexor de la articulación metatarsofalágica del quinto dedo, o sea que es como un soporte adicional al músculo lumbrical, porque estarían haciendo las acciones similares sin extender las otras articulaciones. Esos, chicos, entonces son los de este. Nos falta uno. El último músculo de este plano, que es el plano antes de lo más profundo, es el músculo aductor del hallux. Tranquilos que ya acabamos. No se preocupen que ya acabé. Me faltan como 4 músculos. Este que tiene forma de 7 es el aductor del hallux. Entonces, ¿se acuerdan que en el aductor del pulgar tenía también una porción transversa y una porción oblicua? Pues este se dispone igual, tiene una porción transversa y una porción oblicua. Por eso les dije que tenía forma de 7. Entonces, la porción transversa, miren la que viene de las articulaciones metatarsofalángicas, más o menos de los 3 últimos, o sea, del quinto, cuarto y tercero. Y la porción oblicua viene de los cuerpos de los metatarsianos, que también están laterales. Ambas convergen y se van a insertar acá, en el borde lateral de la base de la falange proximal del primer dedo. Por lo tanto, será un aductor, o sea que es el que junta el primer dedo hacia los demás, y por su forma del 7 también nos ayuda a soportar el arco del pie. Entonces miren que todos los músculos intrínsecos del pie nos ayudan a mantener esa bóveda plantar. Ahora sí, por debajo de estos, bueno, quitemos este porque no se ve en ningún lado. Por debajo de estos, de todos los que acabamos de ver, o sea que es el plano más profundo de la planta del pie, o sea que probablemente en el anfiteatro no lo vayan a ver, probablemente a menos que hayan cortado cosas. Son los interóseos plantares. Entonces, son 3 como en la mano: primer interóseo, segundo interóseo, tercer interóseo. ¿Qué van a hacer los interóseos plantares? Cogen a los dedos y lo acercan al segundo dedo, o sea que hacen aducción. Son 3 nomás, porque los que se van a acercar al segundo dedo pues serán los que están lateralmente: el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. ¿Listo? Esos, chicos, son los músculos de la planta del pie. ¿Sí ve que les dije que me faltaban 4? Pues el aductor y los 3 interóseos plantares. Y allí se acabaron todos los músculos de la planta del pie. O sea, chicos, que el día de hoy acaban de terminar todos los músculos del cuerpo humano. ¡Bravo, bravo! 600 y viola, ya se sabe. Muy bien. Muchachos. Pues. Ustedes
van a estar en una relación estrecha con los pacientes. Generalmente uno como profesional de la salud le tiene miedo a la mamá que llega con el niño, porque uno al paciente le habla más fácil y entiende, pero el familiar es el que se le atraviesa a uno como una vaca muerta. Entonces, si van con la abuela, peor, eso es peor. Y en ese sentido se los digo porque hay que dejarles muy claro que a los niños no se enferman porque anden descalzos, a menos que los pongan a andar descalzos en Chernobyl o por allá en un basurero o cosas así, ¿no? Si usted hace al menos aseo mínimamente una vez a la semana, pues el piso de su casa es adecuado para que el pelado camine. Entonces hay que hacerles entender que el peor error que comete uno como mamá y como familiar es ponerle los zapatos apenas nace. Se los digo como una anécdota personal. Yo todo lo que peleo, yo peleaba mucho con mis pacientes, las mamás, porque llegaban los chinos con unos zapatos súper apretados y esos ortopédicos que son lo peor que existen para una rehabilitación de pie plano, y el chino con el pie recontra atrofiado, porque desde que salió, o sea, sacó por el canal del parto, le pusieron los zapatos. Entonces, eso hay que hacérselos entender, no se necesitan los zapatos, el niño necesita andar descalzo. Acuérdense que en los pies esos receptores propioceptivos se activan es porque permitimos que el pie se mueva. Si nosotros no permitimos que el pie se mueva, no vamos a tener estrategias de balance. Ese niño se la va a pasar en el suelo, pero no va a ser tampoco el problema del niño, el problema va a ser el del anciano, porque el niño que se cayó lloró y no pasó nada, pero el anciano que se cae se fractura, y un niño caído es un anciano, un probable anciano que se va a caer y va a tener fracturas de cadera. Entonces todo lo que uno hace siempre debe pensar es en su vejez. Entonces yo no me voy a volver físicamente activo solamente porque me quiero ver bien, sino porque cuando yo esté viejo quiero al menos tener la fuerza para limpiarme cuando haga mis necesidades, que tenga yo la fuerza para pararme en la cama y ponerme unos zapatos. Eso es lo mínimo que yo necesito cuando yo esté anciano, y eso es calidad de vida, no tenerlo a uno acostado en una cama por siempre. Ahora sí, ¿cómo era la pregunta tuya? Cuando vimos articulaciones con el grupo que ve articulaciones conmigo, les contaba que los pies, cuando ustedes van a comprar zapatos, por ejemplo, para correr, siempre les preguntan qué tipo de pisada tiene, de si es una pisada pronada, supinada o neutra. Y uno queda como que no tengo idea de qué me están preguntando. Entonces, el pie, decíamos que en el tobillo hacía dorsiflexión, inversión y eversión. Pero cuando usted coge todo el pie, usted también es capaz de moverlo así. Cuando hace inversión, mire que él también se levanta su borde medial, y cuando hace eversión se levanta o se aplana el borde medial. Entonces cuando usted pisa y el pie se le va para adentro, tiene una pisada pronada. O sea que tiene debilidad de los arcos longitudinales. ¿Listo? Y si usted pisa y antes de que, en vez de que se le aplane el pie, se le encoca más, está pisando por el borde lateral y eso es una pisada supinada. Si todavía no lo interpretan bien, mírense la parte de atrás del pie de su zapato. Si su zapato se desgasta para adentro, usted tiene pisada pronada. Si su zapato se gasta para afuera, usted tiene pisada supinada. Si se desgasta parejo, su pisada es neutra. Y entonces, si usted camina y su borde medial cae, tiene un aplanamiento del arco plantar. ¿Qué tiene que hacer ahí? Levantar el borde medial, o sea, trabajar los músculos dorsiflexores, o sea, tibial anterior, tibial posterior, o sea que tiene que trabajar mucha dorsiflexión e inversión. Y los músculos intrínsecos, la flexión sobre todo de los dedos del pie, la abducción de los dedos del pie. Es que eso no tiene que ver con la